este día. Quiero invitarlo a que usted se ponga de pie y busque en las Escrituras, en el libro de Juan, capítulo 10. Libro de Juan, capítulo 10. Vamos a leer su versículo 27. Amén. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. Juan capítulo 10, versículo 27. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Leemos nuevamente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, eterno Dios, en esta mañana por el privilegio que usted nos regala, mi Dios, de estar congregados en este lugar, adorando su precioso y gran nombre. Hemos leído su palabra, Señor, y yo le suplico en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, que me ayude a predicar esta palabra hoy. Lo haré para tu honra, para tu gloria y para la edificación, el aprendizaje de cada uno de los que estamos en este lugar. Padre bueno, muchas gracias. Te pido, Dios, que abras el entendimiento nuestro, que nos des la sabiduría, Señor, el discernimiento espiritual para oír tu voz, Padre Santo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús le pido que sane a aquel que está enfermo, aquel que está apartado, Señor. Hoy pueda oír tu voz y venir al rebaño nuevamente. Aquel que no es salvo, usted lo salve. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos todo. Muchas gracias, eterno Dios, en este día. Le pedimos que ate al hombre fuerte, al maligno, a los espíritus inmundos que perturban la mente, que distraen la mente y el corazón de las personas. Pero hoy, Señor, pedimos que ates y reprendas todo poder del diablo y que solo tu Espíritu Santo, Señor, hable y ministre nuestras vidas en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén, amén. ¿Puede sentarse? El tema de este día es ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Todo ser humano tenemos el anhelo de escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Qué poquitos. Yo sí. Amén. Todos queremos escuchar la voz de Dios. Pero hay algunas cosas que debemos de saber. Y de entrada yo quiero decirle que no hay ningún ser humano al cual Dios no le haya hablado nunca. Dios siempre le ha hablado. El problema es que el hombre ha hecho oídos sordos o no le interesa saber cuando Dios le está hablando, ignorar también la voz de Dios. Muchas veces pasa que Dios nos ha hablado tanto y nosotros hemos hecho oídos sordos que Dios ha guardado silencio. Porque Dios es un Dios, hermano, de amor, pero es un Dios también que el amor consiste en eso, en no obligar a la persona, sino que sea voluntariamente. Igual cuando usted está conversando con alguien y usted le está, hable y hable y hable, pero aquella persona está distraída, ¿verdad? Aquella persona está en otra cosa, no le está poniendo atención. ¿Cómo se siente usted? ¿Será que usted va a persistir tanto? ¿Va a persistir usted tanto si le está hable y hable y hable y lo ignora? ¿Cuál va a ser la actitud que usted va a tomar? Bueno, mejor me callo, ¿verdad? Así pasa muchas veces. Dios con nosotros nos habla, pero nosotros estamos tan ocupados en otras cosas, estamos tan entretenidos en otras cosas. Y nosotros como cristianos, como creyentes decimos, ¿cómo será la voz de Dios? ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Cómo Dios habla a la vida del hombre? Y algunos quizás se ponen tristes y dirán, como decía un amigo, pobrecito yo, Dios a mí nunca me ha hablado. Y cuando usted quizás escucha a alguien que se para y dice, Dios me habló, Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Y usted dice, bueno, ¿y por qué solo a este le habla? ¿Por qué solo a ella le habla? Y a mí Dios no me habla. Nunca piense así. Porque quiero decirle que Dios siempre habla a nosotros sus hijos. Todos los días. ¿O hay algún padre aquí que no hable con sus hijos si viven juntos? Si están en la casa,
¿Será que hay algún padre que no habla para nada en todo el día con su hijo? Contésteme. Entonces, si usted y yo somos hijos de Dios, estamos en comunión con Él, ¿cómo es posible que Dios no nos va a hablar? Por supuesto que Dios nos habla. Lo que pasa es que a veces, hermano, no queremos oír la voz de Dios. Ignoramos la voz de Dios, no obedecemos. ¿Cuántas veces Dios le ha despertado en la madrugada para que usted ore y no ora? El diablo no le va a decir orá. No, el diablo le va a decir no ores. Entonces, ¿qué voz escuchamos? Aleluya. Hoy se va a ir usted bien pensativo, así como me he quedado yo después de estar estudiando este tema. Porque así como el que cocina come primero, al predicador le pasa igual. ¿Cuántas veces, hermano, hemos perdido el tiempo en otras cosas y la Biblia está ahí sobre la televisión? Y quizás estamos viendo la televisión y mejor voy a quitar esta Biblia, la voy a apartar porque me está. Se ríen algunos. Y entonces, ¿cómo es que Dios no le habla, pues? Por supuesto que Dios habla. Dios habla al corazón del ser humano. Y no se me olvida lo que hermano Luisito una vez vino, venía para un ayuno y él venía en el bus. Dice que él estaba en la parada del bus y el Señor le decía que invitara a esa persona, que le predicara a Cristo. Y él, al igual que muchas veces nosotros, me voy a incluir yo, no creo que solo usted, Dios nos ha dicho también y no lo hacemos. Y él dijo, hermano, me siento mal, dijo, porque Dios me habló que le predicara a esa persona. El diablo, porque dijo, el diablo no creo que me haya dicho que le predique a Cristo a una persona. Me siento redarguido, dijo, porque no obedecí la voz de Dios. ¿A cuántos el Señor nos ha hablado de la misma manera? Y no prestamos atención a la voz del Señor. Pues el tema de hoy es cómo escuchar la voz de Dios. Primeramente, hermanos, que con quien más se comunica el Señor es con sus hijos, con sus ovejas. Y es que las ovejas tienen una característica, que ignoran todas las otras voces y escuchan solamente la voz de su pastor. Se me olvidó buscar un video cortito que la vez pasada pusimos por ahí, que están en un campo verde donde hay un montón de ovejas pastoreando y hay un pastor que las cuida. Y los turistas van ahí, los turistas, oiga, la gente se sorprende porque los turistas empiezan a hacer incluso lo mismo que el pastor hace. ¿Cómo la llama el pastor? Le hace la oveja y ahí viene el grupo de ovejas. Pero la gente que son turistas empieza, yo creo que ahí está, ahí lo pusieron. Gracias, hija, Dios te bendiga. Los turistas hacen lo mismo y a las ovejas lo ignoran. Pero cuando el hombre, el pastor se para, ahí vienen todas las ovejitas, hermano. Por eso Dios nos llama a nosotros sus ovejas. Dice que las ovejas oyen la voz de su pastor. ¿Y quién es nuestro pastor? El Señor Jesucristo. Alabado su nombre. Ahora, tenemos que saber, hermanos, que nosotros percibimos muchas voces, ¿verdad? Muchas voces. Y lo más fuerte son por lo menos 4. Quiero hablar yo de 4 fuentes que nosotros podemos oír las voces ahí. Número 1, lo que dice la gente. Cuando nos encontramos en un aprieto que queremos una respuesta del Señor, andamos queriendo recibir una respuesta de Dios cuando le estamos pidiendo algo. Es un momento bien peligroso donde podemos escuchar otras voces, y es cuando necesitamos el discernimiento espiritual para saber cuándo es Dios que nos está hablando, ¿verdad? Y entonces esas 4 fuentes son lo que dice la gente, los dichos, las creencias, la cultura, todo. Esto puede tener un efecto en nosotros cuando nos encontramos en esa situación. También lo que alguien en particular le puede decir como amigo o como hermano de confianza. Usted no sabe si esa persona puede ser influenciada por el enemigo
para darle un consejo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, y usted lo puede llegar a tomar como que es palabra de Dios para usted. Es de tener mucho cuidado y de pedirle el discernimiento espiritual a Dios para poder conocer la voz de Dios. También puede ser sus propios pensamientos, o conocido también comúnmente como intuición, o sus propios razonamientos. Y a veces Dios, al ver que el ser humano, me refiero a veces al que no es cristiano, al que no tiene una comunión con Dios, Dios se comunica con esa persona a través de la conciencia, número uno, a través de la intuición. Le explico rápido. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la voz de Dios dentro del ser humano. Es Dios queriendo hablar con el hombre. Le doy un ejemplo. Alguna persona se siente como con remordimiento cuando ha hecho algo malo, que se ha pegado una tremenda borrachera. Digamos un ejemplo, que fue a chocar el carro y quizás mandó gente al hospital, o algo, quizás los mató, qué sé yo. Y aquella persona dice: verdaderamente me siento mal, y empieza a decir que tengo que cambiar. Esta es la conciencia que le está Dios comunicando que está perdido, que está mal, que tiene que cambiar. Esa es la conciencia. Yo le llamo a esto, hermano, la señora regañona que está dentro de nosotros, que siempre nos vive regañando. Pórtate bien, no deberías de ser así. Mira, le hablaste al hermano de mala manera, le hablaste mal a la hermana. ¿Y qué es la intuición? La intuición es en el gran amor de Dios, que no quiere Dios que se pierda o que se mate una persona. Quizás iba a ir un peligro, iba a haber un accidente por ese camino, y a aquella persona le viene un pensamiento, una idea: no me voy por aquí, mejor me voy por este camino. Y sale que cuando llega se da cuenta que por ese camino asaltaron a alguien, hubo un accidente, había un peligro. Pero aquel que no conoce a Dios dice: soy inteligente, qué suerte tengo. En realidad no hay nada que ocurra si no es la voluntad de Dios. Fue Dios que lo guardó, fue Dios que le cuidó a través de la intuición. ¿Y quién otro? Le dije lo que dice la gente, lo que algún amigo puede decirle, sus propios pensamientos o a través de la intuición, y entre ellos también está el diablo. Satanás, el diablo, seduce, habla. Algo otro, en forma de broma, dicen: el diablo es como Google, que sabe todo lo que te gusta. ¿No es verdad que si usted ha andado buscando algo en Amazon o en internet para comprar, o visitó la página de un restaurante, un plato de comida, la próxima vez que usted abre Google o abre YouTube o abre Facebook, dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo se dieron cuenta que yo estoy buscando un cable para la guitarra? Y como saben que usted anduvo buscando eso le ponen, ahí se lo están poniendo. Y se lo mandan, es que algún día va a caer. Y hasta que por fin compramos. Espero que sea solo eso que compramos. Entonces el diablo sabe lo que a usted le gusta, o lo que usted está necesitando, y se lo está ofreciendo. Es allí donde tiene que entrar el discernimiento espiritual y pedirle la fuerza al Señor para no caer en estas fuerzas infernales que lo quieren hacer caer a uno. Entonces está la voz del diablo, que siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios. Que el Señor lo reprenda, porque este es uno de los nombres del diablo: adversario, el que se opone a Dios, el opositor. Entonces, ¿pero quiénes? Los hijos reconocen la voz de su padre. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Eso dice Juan capítulo 1 versículo 12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios?
Y los que no son, hoy pueden ser hijos de Dios. Porque antes de aceptar a Cristo, nomás somos creación de Dios. Hay un solo creador, hay uno solo que da vida, es Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hijos legítimos de Dios somos aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Usted entró por esa puerta en esta mañana sin ser hijo de Dios, siendo solamente creación de Dios. Hoy puede pasar de ser creación a ser hijo del Rey de la Gloria, del Creador del cielo y la tierra. Mire cómo es de Dios de bueno. Alabado sea Dios. Ahora, quiero que piense por un momento. ¿Usted es capaz de reconocer la voz de su padre? Digamos que usted está en un mercado y nosotros que somos de allá de nuestros países, ¿verdad? Latinoamericanos. Usted sabe los bullicios que hay en los mercados. Los vendedores que andan vendiendo, ofreciendo amor, cariño. Yo digo, el hermano, si se siente desconsolado, se siente deprimido porque nadie lo quiere, vaya hacia el mercado. Allá lo van a tratar bien. Corazoncito lindo, ¿qué va a querer mi amorcito lindo? Aquí venga, mi amor. Y aquel que nunca le han dicho que lo aman, no, hombre, hasta le gusta estar en el mercado. Ok, pero en medio de esta bulla, en medio de este bullicio, de repente por allá a lo largo, su papá le dice: Francisco, José, Juan. ¿Usted reconocería esa voz? Yo le aseguro que sí. Ay, la voz de la madre. Más se grita un poquito duro. Inconfundible. Es algo que nuestros oídos percibieron por primera vez. Entonces, ¿cómo detectamos nosotros esa voz? ¿Cómo conocemos esa voz? Y la Biblia a mí me dice que soy hijo de Dios. Entonces es mi responsabilidad, hermano, conocer la voz de Dios. Cuando Dios me habla, aunque muchas voces hayan alrededor, aunque el diablo hable, quien hable, yo voy a conocer la voz de mi Padre Celestial cuando Él me habla. Alabado sea Dios. Es común pensar que cada vez que el Señor habla será un evento ruidoso, dramático. Pero Dios algunas veces aparece en forma o lugares inesperados. El Señor visitó al profeta Elías cuando estaba escondido en una cueva. Fíjese que en la alegría muy pocas veces Dios se manifiesta. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que cuando Dios casi siempre ha hablado es cuando la gente está en apuro, cuando la gente está en aprieto. Que normalmente también es cuando la gente clama a Dios. Aunque alguien diga no creer en Dios, que no quiere nada con Dios, pero cuando se encuentra en una emergencia terrible, Dios mío, ayúdame. Hasta la bruja, ¿verdad? Como eso es esa anécdota de la bruja, ¿verdad? Que estaba su hijo endemoniado, ella practicaba la brujería, pero su hijo estaba bien poseído por el diablo y ella ya le había pedido al diablo que lo dejara de martirizar a su hijo. Y no quería y había pedido a sus compañeros brujos que lo ayudaran y nada. Ya por último ella, al ver la desesperación, una madre ama a su hijo, pues dijo: en el nombre de Jesús, que aquel que predican los evangélicos, te vas de aquí. Y quedó liberado el muchacho. Es que el nombre de Jesús es poderoso. Por eso cuando el ser humano se encuentra en aprietos, en apuros, ahí es cuando se acuerda de Dios. Ay, hermano, cuando estábamos y usted caminó por el desierto en este camino, es cuando más habla a la gente con Dios. ¿Usted cree que es poca cosa que lo tengan durmiendo en la montaña donde hay culebras, donde oye aullar los coyotes? Lo han metido adentro de un furgón y ya se está asfixiando. Hasta traumado queda uno. A mí me ha quedado eso. Le estoy pidiendo al Señor que me ayude en eso, porque quedé con trauma, hermano, del encierro. Yo cuando llego a un lugar que está encerrado, que no hay ventana, yo empiezo a sentir como una ansiedad, que me dan ganas de salir. Porque yo caminé 72 horas dentro de un furgón. Estuve a segundos de morir. Ahí uno le pide al Señor, hermano.
Yo creo que usted le venía pidiendo a Dios: Señor, llévame a Estados Unidos. Y ya cuando Dios lo trajo aquí, agarró la botella, la cerveza, la marihuana y se olvidó de Dios. Pero Dios lo trajo hoy aquí. Hoy Dios ha hecho que usted esté mirando este culto para que usted se acuerde las promesas que le hizo al Señor. Y Dios le respondió porque ya lo trajo y hasta aquí. Ya la trajo a usted. Y cuando me dio hombre, no creo que no están incluidas las mujeres también. Claro que sí. Entonces nosotros pensamos, hermano, que cuando Dios habla, ¿verdad? Pensamos que es como dice el libro de Apocalipsis, que sí lo es, ¿verdad? No estoy diciendo que no es así. Que es como estruendo de muchas aguas, o como el rugir de muchos truenos. Cuando a usted hay una tormenta con trueno y ha caído un rayo o algo cerca de usted, hasta usted se espanta y siente que le para el corazón. Y dice la Biblia que la voz de Dios es mucho más que eso. Esto es para hacer una pequeña comparación. Imagínese orgulloso que no quiero nada con Dios, y cuando oiga la potente voz de Dios para el juicio sobre él, es que somos nosotros polvo, hermano. Polvo, amigo. Somos polvo, no somos nada. Piense el Dios grande que nos ha dado la vida. ¿Por qué no le vamos a obedecer a él? Hay que obedecerlo. Entonces vemos que Elías estaba metido en esa cueva. Y él dijo: Dios se olvidó de mí. Dios, que no sé qué, empezó quizás un poco a sentir duda de su llamado. Pero dice la Biblia que Dios, mejor leámoslo, Primera de Reyes 19:11. Primera de Reyes 19, versículo 11. Lo vamos a leer aquí. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba la peña delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y otra vez el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Sube por favor. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Mire de cuántas maneras pensaba Elías que ahí iba a venir la voz de Dios. Y un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Esa voz es bien bonita, me gusta a mí. ¿Qué haces así? ¿Qué estás haciendo ahí encuevado? El diablo te tiene dentro de la cueva, deprimido. ¿Qué haces ahí? Levántate, le dijo. Y lo mismo te dice Dios a ti hoy este día. Pero quiero que rescatemos la cuestión de que Elías pensaba que iba a estar en el fuego, en el terremoto, ¿verdad? En el viento recio, no, en el silbido apacible. Por eso a veces nosotros tenemos que guardar silencio, hermano, para que Dios nos hable. Pero vamos muchas veces delante de Dios como que somos cotorros, hermano. Señor, gracias por este día, gracias por la comida, gracias por todo lo que me ha dado, gracias Señor, amén. No, esperar. ¿O siente bonito usted cuando habla con alguien que no le presta la guitarra? O sea, me refiero a que solo la otra persona habla y no lo deja hablar a usted. Y a veces uno tiene que hablar con personas que cuando usted quiere decir algo, usted tiene que interrumpirlo para hablar, porque olvídese que le van a dar la palabra a usted. Y muchos de nosotros caemos en ese error. Cuando estamos adorando a Dios, primeramente adorarle por lo que es Él, humillarnos delante de Él, pedirle perdón porque nadie es perfecto, ¿verdad? Hacer un tiempo para decir: Señor, yo quiero oír tu voz, quiero que me guíes, que me dirijas, guardar silencio, esperar que Dios le hable a su corazón. Es importante buscar el discernimiento para poder discernir su voz. El discernimiento nos ayuda a aprender cómo escuchar y reconocer la voz de Dios. ¿Qué nos dice Salmo 119, 125? Salmo 119, 125 dice así: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Se refiere a la palabra. Dame entendimiento para comprender, para conocer tu palabra, o el propósito de Dios en la vida. Filipenses 1:9 dice, y esto pido, decía Pablo en oración,
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Conocimiento de la palabra, conocimiento de cómo Dios habla, cómo Dios se manifiesta al ser humano. Pero quiero hablar de algunas formas cómo Dios se manifiesta. La forma principal en la que Dios nos habla hoy en día es a través de su palabra. A través de su palabra. Dios no está limitado solo a eso, por supuesto. Dios tiene muchas maneras de hablar al ser humano. Pero la principal forma como Dios habla es a través de su palabra. Porque este es un libro completo. No le falta nada. Por eso la Biblia dice, maldito el que le quitare, el que le añadiere a esta palabra. Eso indica que está completa. Está todo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada o filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También dice 2 Timoteo 3, versículo 16. 2 Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es la palabra, es la palabra de Dios. Entonces Dios habla. Dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha encendida. También Dios habla a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ve cómo el Espíritu Santo dice el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ve cómo el Espíritu Santo habla. Amén. También, esta es una manera. A través de su palabra, número 1. Número 2, a través del Espíritu Santo. Número 3, por medio de ángeles. Por medio de ángeles Dios habla. Y en toda la Biblia es la forma que más vemos nosotros como Dios ha hablado al hombre, a través de ángeles. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe, ¿ves? Un ángel, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces vemos cómo un ángel le habló. Hechos 5, 19. Hechos capítulo 5, versículo 19 dice, mas un ángel del Señor abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolo dijo, id y puesto en pie en el templo anunciad al pueblo toda la palabra de esta vida. Entonces Dios habla a través de ángeles. Pedro estaba preso en esa cárcel con algunos otros discípulos y el ángel llegó, abrió la puerta y le dijo, le dio una orden, hermano. Vaya, párense en la plaza y prediquen la palabra. Gloria a Dios. Entonces Dios habla a través de ángeles. También dice Hechos 5, 19. Lo hemos leído, ¿verdad? Hechos capítulo 12, versículos 7 y 8. Hechos capítulo 12, versículos 7 y 8 dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así y le dijo, envuélvete en un manto y sígueme. Hasta le dijo que le siguió por medio de ángeles. Vemos también que
Dios le habló a Zacarías, ¿verdad? Ve que Elizabeth, la esposa de Zacarías, era estéril y a través de un ángel le habló. También a María, el ángel Gabriel vino y le dijo que iba a concebir. Todo esto lo hemos leído, ¿verdad? Dios habló a José cuando quería dejar a María a través de un ángel. Le dijo, no temas de tomar a María por esposa. Lo hemos leído todo, ¿verdad? También Dios habló a una persona que no había aceptado a Cristo, a Cornelio, a través de un ángel. Cuando las mujeres iban rumbo al sepulcro, un ángel del Señor les habló, ¿verdad? Cuando Jesús iba ascendiendo al cielo, los discípulos que estaban mirándolo hacia arriba, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, versículo 10, vemos también ahí, gloria a Cristo, como le digo, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como le habéis visto ir, así vendrá. Dios habla a través de ángeles. Y esos ángeles, hermano, esos ángeles pueden ser en forma angelical, de una forma sobrenatural, o pueden ser también, hermano, a través de una persona. Un personaje que quizás usted no ha visto nunca, como Abraham, como con Lot. No eran ángeles sobrenaturales, porque los ángeles que fueron a dar aviso a Abraham, ¿verdad? Incluso Abraham mandó que mataran una cordera, ¿verdad? Un becerro, y hicieron pan, hasta esperaron para que lo matara, hicieran la comida y comieron con él. Entonces Dios habla a través de ángeles. Gloria a Dios. También Dios habla al ser humano a través de los milagros. A través de los milagros. El propósito de los milagros es manifestar el poder de Dios de una manera sobrenatural, para hacer entender a la gente que Dios es poderoso y que Él tiene el control de todas las cosas, incluso de la misma muerte. ¿Sí? También otra de las maneras como Dios habla es a través de sueños. A través de sueños. Siempre es importante que nunca pierda el enfoque del discernimiento espiritual, porque a través de sueños el diablo también puede manipular. En primer lugar, si nosotros ignoramos la palabra, si nosotros desconocemos la palabra de Dios, porque Dios, cuando la habla al ser humano, nunca va a ir en contra de su palabra. Aunque a usted le parezca que es correcto, aunque a otra persona le parezca que es correcto, pero si no se apega a la palabra de Dios, no es Dios hablando a su vida. ¿Cuántos locos ya ha salido ahí hablando disparates, hermano? Hablando locuras. O gente atrevida que ha juntado a personas, a jóvenes. Mire, el Señor me dijo que usted se iba a casar con este. El Señor me dijo que, varón, usted tiene que casar con ella. Y se ha visto fracasos, hermano, de casos así. Y alguno dirá, ojalá Dios le hable a alguien y me diga que ya me tengo que casar. Pero Dios habla en sueño. Siempre que ese sueño vaya apegado a la palabra del Señor. Dios advirtió a Abimelech en sueños sobre su pecado que iba a cometer de tomar a Sara, la esposa de Abraham. Génesis 20, versículo 3. Génesis capítulo 20, versículo 3. Dice la palabra del Señor: pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Era casada. Y Dios no permitió que ese hombre tocara a la mujer de Abraham. Dios habla en sueño. Cuando Dios habla a nuestra vida, amado hermano, es algo tan maravilloso, que presentan una imagen tan linda en el libro de Génesis, ¿verdad? La Biblia dramatizada, cuando Dios habla a Abraham.
en el tiempo que no se adoraba a Dios en todas aquellas regiones, pero Dios vio el corazón de Abraham y Dios lo llamó. Y cuando él llega a donde su esposa Sara y toda la familia que él tenía, contando de que Dios había hablado, y le empiezan a decir: ¿será que se encuentra bien? ¿Será que está hablando disparate? Y él, de una manera tan linda, hermano, ese actor la hace tan bien este papel, y dice: mi amor, le dice él a Sara, cuando se escucha la voz de Dios, no hay ni tantita duda, no hay cabida para la duda. Es que tenemos que hacer así. Nosotros no debemos de darle cabida a la duda de lo que Dios ha dicho en su palabra. Es que lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir, hermano. Bendito sea su nombre. También Dios habló a través de un ángel a Jacob en un sueño para recordarle la promesa, hermano, que él había hecho. Muchas veces nosotros le hacemos promesas a Dios y se nos olvidan, pero a Dios no se le olvida. Así es que esa promesa que usted le ha hecho a Dios, esa promesa que usted le ha hecho a Dios, Dios lo sabe. Usted se le ha olvidado, pero a Dios no. Lo hizo con Jacob. Dice Génesis capítulo 31. Génesis 31, versículo 11 al 13. Y me dijo el ángel de Dios en sueño: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a la hembra son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán ha hecho contigo. Yo soy el Dios de Betel, aquel que él mismo le había prometido, donde tú ungiste la piedra y donde hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Mire qué bonito, no solamente le estaba diciendo que era tiempo de volver de toda la aflicción que él estaba teniendo, sino que a la misma vez le recuerda lo que él le había prometido a Dios. Si volviera en paz, Señor, si me dieres pan para comer, vestido para vestir, el diezmo voy a apartar para ti. Dos cosas importantes ahí, que era el tiempo de volver, la dirección de Dios, el amor de Dios, pero le está recordando: allá tú prometiste y es tiempo que tienes que volver. Entonces Dios habla a través de sueños. Dios usó los sueños para revelar su voluntad a José, cuando nadie entendía los sueños. A Daniel, cosas sobrenaturales le tocó a José, y le tocó también especialmente a Daniel. Imagínense la petición que le hicieron a él, que contara el sueño sin que el rey se lo dijera, sin que el rey se lo revelara. Miren qué tremendo, hermano. Cuando yo leo eso en la escritura, digo: Dios mío, qué poderoso eres tú. Y aquellos hombres matones del tiempo antiguo que mataban y decapitaban, y ya estaban todos amenazados que todos iban a ser muertos. Y le digo: dame tiempo, dame tiempo. Mire la importancia de ayuno y oración. Ese hombre se metió con Dios en ayuno y oración. Señor, ten misericordia. Es que era su vida que estaba en juego. No solamente la vida de él, sino también la vida de todos los que estaban allí. Y Dios le reveló tal y como el hombre había soñado. Qué poderoso es eso, hermano. Cuando este hombre se para frente a ese rey, y todos los que adoraban diferentes demonios allí, diferentes dioses, dijeron: pues ya estamos listos con el cuello para que nos ahorquen o nos decapiten ahí. Le dijo: yo no puedo revelar eso, pero hay un Dios en el cielo que ese sí puede. Aleluya. Y desde ese momento, hermano, que Dios hace este milagro sobrenatural. ¿Para qué? Para convertir el corazón de ese hombre, de ese rey. Porque los teólogos dicen que pues este hombre, a pesar de que era un hombre impío y pagano, Dios lo usó para mostrar su poder, para castigar al pueblo, pero que ese hombre se convirtió, pues.
¿Usted cree que después de aquellos 7 años que le tocó estar allá con las bestias, allá con las bestias comiendo pasto en el monte, usted cree que no se iba a arrepentir de corazón? Así hace Dios con algunos. Tenga cuidado. No nos vaya a mandar a comer zacate el Señor, porque muchas veces nos habla a las buenas, hermano. Dios habla a las buenas. Cuando usted está sanito, cuando usted está jovencita, cuando usted está jovencito, Dios le dice: entrega tu vida, entrégamela. Yo quiero ser tu Señor, yo quiero ser tu dueño, te quiero dirigir, te quiero bendecir. No, pues va a comer zacate. 7 años. Como bestia, como animal. Qué terrible eso, hermano. Pero Dios es fiel a su promesa. Después el hombre sale y digo: ya, no hay ningún otro Dios aquí. Vamos a adorar solo al Dios de Daniel. Alabado el Señor. Mire lo que hace Dios, para que la persona entienda que nuestro Dios es poderoso. Dios apareció a Salomón en sueño y le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa que él quisiera, ¿verdad? En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Primera de Reyes 3:5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quiera que yo te dé. Era sueño, pero es que era realidad. O sea, él estaba dormido en cama, estaba soñando, pero el hombre le pidió, y Dios, hermano, vio en aquel momento la sinceridad de aquel hombre. ¿Qué le pediría usted al Señor, hermano? Que el Señor le hablara a usted, ¿qué le pediría? Ay, Señor, una mansión en Potoma. Un tremendo mujerón, Señor. Un Lamborghini, un Ferrari, buen carro, una empresa, mucho billete, Señor. Él le pidió lo más importante: sabiduría. Y Dios le dio lo demás. Es porque vio su corazón que estaba hablando con verdad. También Dios, a través del sueño, advirtió a los sabios, a los magos, dice también en la Biblia, sabios, que vinieron para adorar a Cristo cuando nació, ¿verdad? Usted ha leído eso. Y avisados en sueño le dijeron: no vayan por ese camino, porque aquel día se le metió el diablo. O sea, Dios habla a través de los sueños. Pero la palabra dice también, un último versículo, hermano, ya para que no me estén mirando raro, porque hay algunos que tendrán que, hermano. Job capítulo 33, versículo 14 al 16. Job 33, capítulo 14 al 16 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Mire, no es que Dios no le hable al hombre. El problema es que el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces Él revela al oído de los hombres y les señala su consejo. En la cama muchas veces Dios nos habla, hermano, meditando en su palabra. A veces que Dios nos pone intranquilos, a veces Dios nos pone en una paz tan linda y maravillosa, en sueño. Aquí lo dice la palabra de Dios. Sé que todos anhelamos escuchar la voz del Señor. Entonces, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Es importante conocer la Biblia, hermano. Conocer la bendita palabra del Señor, ser hijos del Señor, ser ovejas de Dios, pedir el discernimiento al Señor cuando Él nos habla. Siempre que Él hable va a ser basado a su palabra. Vamos a orar. Oremos.